¿vale? En este equipo, porque bien, la nube no sé si tiene. Bueno, bueno, vamos, igual podemos ir conversando y ¿cómo andan bien? ¿Está Aarón? ¿Está Matías? Bueno, está Valen y estoy yo. Estábamos charlando un poco. De todos modos, está bien. eh, me interesa ir comentando algunas cosas. Bueno, tuvieron la clase también virtual, en este caso de Constanza, porque tú comentabas justo que tuvo una actividad académica, entonces combinamos en que, obviamente, entre no tener la clase y poder grabarla, y quedó muy ordenada, así que también la compartió al Drive, entiendo, Constanza. Yo supongo que después la voy a compartir como la otra vez en formato YouTube, que ya directamente de la página virtual se puede ver. Em, no, retomar un poco algunas cuestiones fundamentales. Digo, la materia en este sentido está, como yo ya lo dije en alguna oportunidad, está atravesada por las dos dimensiones, los partidos políticos y los sistemas electorales, y eso va a estar todo el tiempo en diálogo, ¿no? Aunque esta segunda parte haya un énfasis mayor en sistemas electorales, ustedes tienen que estar todo el tiempo, ¿no? Pensando en esa posible relación, en esa posible conexión, no solamente posible, sino efectivamente en esa relación entre sistemas electorales y partidos políticos o coaliciones políticas. Obviamente ya agregamos una dimensión más que conoce, acá hay una especialista, así que coaliciones, si hay que hablar algo lo vas a decir vos, ¿vale? Pero digo, esas relaciones en realidad están imbrincadas dentro de un sistema político, en este caso un sistema político democrático y pluralista, ¿no? Siempre lo que yo propongo es que tratemos de incorporar los distintos saberes que vienen previamente. Ya sabemos que estamos hablando de sistemas electorales democráticos, pluralistas, donde hay elecciones cada tanto, donde hay distintas culturas políticas, donde puede haber distintas, obviamente, ideologías, y después, ya más específicamente, distintas tradiciones políticas culturales, nuevas también tradiciones, hay que ver qué pasa con lo nuevo en esta contemporaneidad, etcétera, etcétera. Pero digo, al mismo tiempo tratar de pensar este núcleo temático que es la relación entre partidos y sistemas electorales. Y me parece que, o sistemas electorales y partidos, y me parece que el texto de Cox, voy a tratar de hacer una especie de síntesis, si puedo. Me parece que justamente trata muy bien esa doble dimensión, esa doble eh, relación, en el sentido de, en principio, el texto se llama, ¿no? Cómo cuentan los votos o hacer que los votos cuenten, por decir de algún modo. Y eso remite un poco, ¿no? A esa idea de Sartori, pensaba yo, casi en el título, ¿no? ¿Cuáles son los partidos que cuentan, ¿no? Hay una similitud en el nombre, ¿no? Bueno, Cox agarra un poco esa idea, ese título, esa noción, y un poco está pensando cuáles son los votos que cuentan y por lo tanto cómo se producen esos votos que cuentan, cuáles son las estrategias políticas e institucionales que entran en juego. Y acá también me interesa eh, que puedan siempre mirar las dos cuestiones, ¿no? Digo, la materia obviamente tiene un fuerte sesgo institucionalista, pero eso no significa que no haya política en el medio, ¿no? Y cuando decimos política, decimos actores con racionalidad, con intenciones, con correlaciones de fuerza que actúan en un contexto histórico, como para complejizarlo un poco, para darle un marco. Nunca, las instituciones están allí, efectivamente, pero no son necesariamente neutrales o inocentes en un sentido más amplio, ¿no? Sino que los actores también intervienen en esas instituciones, y esas instituciones también tienen una propia historia. Por lo tanto, no se nos aparecen muchas veces como meramente neutrales o normas que se aplican. Pero digo, tratemos al mismo tiempo que eso puede ser, tener una mirada un poco más política, en el sentido de una dinámica política que se establece entonces entre la institución sistemas electorales y la institución partidos políticos, coaliciones y actores. Perdón, y votantes. Quise, si podemos decir que los actores políticos en esta instancia de conformación de representación. Nunca dejamos de seguir pensando de que lo que se está discutiendo es la producción de representación, cómo se produce la representación. Ahí podemos obviamente volver a otras materias, a otros textos. Siempre soy
proclive y trato de insistir en que ustedes van a ver un texto, un aspecto, tienen que saberlo, pero siempre traten de pensar cómo se podría vincular con otras dimensiones de, de de la vida política, ¿no? Y me parece que ahí hay una palabra clave que yo acabo de decir, que el texto de Cox recoge o que el texto de Cox trata de hablar, ¿no? De coordinación estratégica. Ahí ya tienen una palabrita clave sobre qué es lo que le está buscando, cómo se coordinan entonces estratégicamente los electores. Y para eso va a mirar los actores, y para eso va a mirar justamente un aspecto de esta cuestión que tiene que ver con las instancias en las que se produce, a partir de esa coordinación estratégica, una relación entre élites y votantes, una relación entre élites y partidos y clase dirigente, podríamos decir, y coaliciones, eso lo podemos decir en un sentido amplio, y al mismo tiempo cómo se vinculan, ¿no? Los, eh, con los votantes. Bien. Em, Hay también al mismo tiempo un objetivo, digamos, ¿no? Fundamental del texto, que tiene que ver cómo las reglas electorales, ¿no? Influyen en los partidos políticos y en la cantidad de partidos políticos. Y a eso Duverger, sobre todo, Duverger, vamos a hablar de Duverger también, y eso sobre todo Cox llama coordinación estratégica, la coordinación entre votantes y eh, partidos políticos, a partir de precisamente mirar algo que es institucional, que son las leyes electorales. ¿Sí? Las leyes electorales de un país. Podemos hablar después un poco de Argentina en todo caso. O inclusive pueden buscar información en Internet. De eso hay un montón. Me parece que ahí Internet sirve un montón. Digo, porque uno puede buscar otros papers o ejemplos, etcétera. Em, pero decíamos entonces cómo las leyes electorales, es decir, el aspecto institucional, acá también ya quiero hacer una definición. Cuando decimos instituciones, decimos leyes electorales, o cuando decimos leyes electorales, decimos dimensión institucional de esta coordinación estratégica. Cómo se coordina con los votantes. Pero va a haber otra cuestión, y que la hemos visto sobre todo en la primera unidad, cuando vimos el texto de Cingolani, que incluso apareció como pregunta de Parcial, que tiene que ver con esta palabrita de los clivajes sociales, ¿no? Las explicaciones de los partidos políticos y su funcionamiento a partir de clivajes sociales, es decir, a partir de elementos o fracturas de una determinada sociedad, que en la teoría de los clivajes sociales o en la teoría sociológica o genética, eso daba lugar a los partidos políticos, pero que al mismo tiempo, dice Cox, está conviviendo con la dimensión institucional. No solamente la dimensión de los clivajes sociales, sino cómo las leyes electorales y las disposiciones del sistema electoral también dan forma al sistema de partidos. Recuerden que lo que veíamos en la unidad uno era que, según Lipset y Rockan, en esa teoría estructural y genética y sociológica del origen de los partidos, lo que había es que a una dimensión sociológica de la vida social o a unas ciertas transformaciones sociales de la vida social, eso me generaba un sistema de partidos. Explicaba el sistema de partidos a partir de eh, los tipos de clivaje, que finalmente en ese recorrido que hacían ellos, bastante largo, terminaba entre partidos de izquierda a derecha o entre partidos de trabajadores y partidos de no trabajadores, ¿no? O partidos de trabajadores y partidos de eh, empresarios, dueños de medio de producción. Ahí podemos jugar un poco con los nombres. Bueno, ese es un aspecto, obviamente, que Cox no va a desechar, pero sobre todo está mirando, ¿no? Fuertemente, volviendo a esa discusión, cómo los sistemas electorales, entonces, dan forma, inciden en la relación entre coordinación estratégica entre votos y partidos, ¿no? Justamente para hacer que los votos cuenten. Bueno, ¿cómo podemos dar cuenta, cómo podemos explicar que los votos cuentan? Bueno, implicando dos dimensiones en principio, los ciudadanos y las élites. Bueno, después podemos ir los representantes y los representados, pero los ciudadanos y las élites. También habían visto con constancia, y esto aparece en algunas partes del texto, y va a estar en realidad todo el tiempo también, ya creo que vieron el texto, sí, vieron el texto de Pipa Norris también, en los prácticos,
que también aparecen ciertas definiciones básicas, que esas se las tienen que saber. Este texto ya da por supuesto un poquito que ustedes saben algunas cuestiones. Representación proporcional, representación mayoritaria, sistema electoral de primera vuelta, de segunda vuelta, lo que es una circunscripción, lo que es un distrito electoral. Todo eso va a volver, todo eso está obviamente en el texto y las clases previas un poco tienen que ver con, bueno, sí, conocer también esas definiciones, ¿no? Hay que eh, saber un poco a qué nos referimos cuando una elección o un sistema electoral conviven, por ejemplo, una representación proporcional, como es el caso de Argentina para la Cámara de Diputados y sobre todo diputados, pero también de senadores, y la elección al presidente que tiene otra dinámica. Y esto tenemos que incorporar ahí, por ejemplo, la cuestión de que vivimos en un sistema presidencialista y no en uno parlamentario. En fin, vamos agregando capas, digo siempre yo, ¿no? Como para tener, ¿no? La película, como para tener esa imagen más completa. Entonces, a partir de todo esto, al mismo tiempo, Cox va a tratar de discutir precisamente con Duverger, un autor que también vimos, deudor de las teorías institucionalistas de la formación o el origen de los partidos políticos, cómo en realidad, recuerden que a Duverger se le había discutido que no alcanzaba con esa explicación sobre el origen institucionalista de los partidos, sino que precisamente lo que las teorías sociológicas venían a decir es hay que mirar también eso otro, no alcanza con la mirada de Duverger. En realidad, lo que va a hacer Cox es decir, efectivamente, hay que aunar, hay que articular esas dos dimensiones. Y si bien la mirada de él va a ser más institucional, nunca va a dejar de... y justamente lo que está proponiendo es hay que darle importancia como lo institucional también forma partidos, también forma comportamientos políticos, también da forma a las opciones electorales. No es lo mismo si yo tengo que ir a votar en un sistema de mayoría simple que en un sistema de segunda vuelta. No es lo mismo que si yo, ¿no? De representación proporcional al estilo Holanda o Israel, donde todo el país es una circunscripción, a un sistema de parlamentario como el de Bélgica, como el de Italia o como otros, sin entrar tanto en detalle. Pero eso es muy importante que lo sepan y es un poco lo que está diciendo Cox. De acuerdo a las leyes y al sistema electoral, también voy a poder pensar el sistema de partidos. Efectivamente, es una mirada más institucional, pero al mismo tiempo no hay que perder de vista la mirada sociológica. Entonces tenemos dos miradas, ¿no? Dos perspectivas, perspectiva institucionalista y perspectiva sociológica, perspectiva de la estructura social o perspectiva de la estructura electoral, como aparece en el texto y ya también vamos un poco colocando las mismas palabras, ¿no? La pregunta obviamente ahí es si los sistemas electorales, ¿no? Em, em, ¿Cuál es el origen de los partidos, no? De nuevo, si el sistema electoral o la estructura social. Bueno, evidentemente no alcanza solamente con ninguna de las dos, aunque no basta con decir, como dice el Lichtenstein y Rockham tampoco, todos producto de la estructura social. ¿Por qué? Bueno, y ahí entra una cuestión muy importante también, ¿no? Que tiene que ver con la política, podríamos decir así, o con la movilización política de los actores. Yo puedo tener una cantidad de clivajes determinados, ¿sí? Puedo tener una serie de fracturas sociales, pero eso no supone que esas fracturas den naturalmente, den automáticamente, den causalmente una cantidad de partidos. Y da unos ejemplos, ¿no? Dice, bueno, en Finlandia está el partido de los finlandeses y los suecos. Entiendo que porque los suecos habían invadido Finlandia hace mucho tiempo y quedó una comunidad y ahí se origina como una especie de partido más étnico. Y en Estados Unidos el partido de los afrodescendientes, creo que dice así, no se armó. Bien, tenés los clivajes y tenés dos culturas políticas distintas, pero tenés dos sistemas políticos distintos. Ese es un buen ejemplo para ver entonces que no siempre del clivaje se deriva un partido. No contando los clivajes no me va a dar el resultado de cuántos partidos tengo. ¿Qué es lo que quiere marcar Cox ahí? Esto, que hay un trabajo, por un lado, de la política, pero que se da en el marco de un sistema, lo que él llama de estructura electoral o de leyes institucionales, de cómo está organizado ese sistema electoral en cada país, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque
la construcción de partidos o de coaliciones o de alianzas políticas, porque obviamente lo que Cox está mirando también es que dime qué sistema de representación tienes, te diré qué sistema de partidos tienes, ¿no? Dime cómo se alcanza el poder, ¿no? Cuáles son las estrategias para alcanzar el poder y también voy a poder ver, y eso tiene que ver con el sistema electoral, precisamente qué partidos políticos son posibles de movilizarse y transformarse. Y ahí hay una cuestión más que tiene que ver casi con con la epistemología, con la filosofía, no solamente con la mitología de Cox, que los actores actúan racionalmente. Eso es una discusión que no la vamos a agotar acá y que es una discusión interesante, porque uno podría decir, che, los actores no siempre actúan racionalmente, o por lo menos no con la misma racionalidad todos, ¿no? Digo, ahí podríamos entrar en la cuestión emotiva, la del voto emotivo, ¿no? Esta época también se habla mucho de las emociones en política, por ejemplo, ¿no? Me parece interesante también, no solamente hay una razón, sino también hay una pasión. No vamos a la teoría política clásica, si ustedes quieren, pero son elementos que también está bueno para poner en juego. ¿Todos los votantes son racionales? ¿Todos los actores son racionales? Bueno, y ahí hay que hacer un recorte. Si decimos en términos de estrategia electoral, estas posiciones dicen que sí. ¿Qué significa en ese sentido cierta racionalidad? Bueno, una maximización útil del voto, podríamos decir, ¿no? Los actores, de acuerdo al sistema electoral en el que están, van a maximizar la utilidad de su voto. Es decir, que van a tratar de que ese voto se pierda lo menos posible o que sea lo más útil posible, ¿no? Es decir, que no le va a dar lo mismo que votar. Si estamos en un sistema de mayoría simple, como en el inglés, que tiende a conformar un bipartidismo, de acuerdo a la ley de Duverger, ¿no? Recuerden, sistemas políticos de mayoría simple, the first past the post, ¿no? El que primero llega, gana. Es evidente que no los partidos más chicos, vamos a decir, del tercero en adelante, van a tener menos capacidad de competir. Que eso significa que los votos se van a concentrar en los que tengan más capacidad de votar. Porque los actores van a pensar que es mejor votar, si vamos al sistema inglés, a laboristas, ¿no? Los Whigs, ¿no? O los Tories, ¿no? El Partido Conservador, que son los dos partidos históricos. Ahora, ahí hay una cuestión más, no me voy a meter en la política inglesa ni mucho menos, pero esos partidos también tienen clivajes. Entonces, ahí está la cuestión para mí interesante del texto, ¿no? Digo, los textos tienen que disparar reflexiones, más allá de que ustedes los tienen que estudiar y saber, y ya sabemos todo eso, y va a haber examen. Digo, bien, pero es verdad que el Partido Laborista representó históricamente a la clase trabajadora y el Partido Conservador de las clases medias para arriba, ¿no? Es decir, propietarios versus no propietarios, podríamos decir en términos del Lipson y de Rocard. Hay una causalidad también, o sea que la estructura social me está jugando alguna cuestión. Al mismo tiempo, el sistema electoral está preparado para que compitan dos. Uno podría decir quizás para que compitan esos dos, porque Inglaterra también tuvo, después medio que se disolvió, un partido liberal y que en los últimos tiempos volvió a aparecer. Yo ahí después ya un poco me perdí porque no sigo día a día la política electoral, pero apareció un tercero. Esos terceros en esquemas de mayoría simple tienden en general, ¿no? Y Cox sigue a Duverger, tienden en general a, si pensamos la coordinación estratégica en función, y ahí volvemos a Sartori, digo, ahí volvemos, ¿no? A ganar elecciones, ¿no? Los partidos quieren ganar elecciones, quieren tomar el poder. Digo, ahí no, no. Y para eso necesitan obviamente tener votos y para eso están en una estructura al mismo tiempo electoral, ¿no? Una estructura electoral que los condiciona o que los incentiva. Entonces, estábamos con esta cuestión de la racionalidad, ¿no? Yo trato siempre, voy y vengo, pero Sí, ahí, perdón, ¿puedo sí, hacer sí. un comentario? Esto que decís de que es como un ida y vuelta también entre el sistema electoral y las élites y demás, Mm, también por el ejemplo que dabas recién de un sistema que está pensado como bipartidista y que por ahí los dos partidos que persisten son a su vez los que se ven beneficiados por el sistema electoral, también Coxo dice esto de que justamente muchas veces son los propios políticos o los dirigentes, los que están en el poder, los que también moldean o tratan de reformar ¿cuál? esas mismas leyes electorales. Entonces, como que también ahí hay un ida y vuelta constante de que las reglas electorales tienen una intencionalidad también ¿Cuál? y de que se vincula, me parece que es interesante también
incluso para, para traerlo a otro escenario en Argentina, en su momento cuando se sancionó las PASO, o ahora que se quiere hacer lo de la boleta única, siempre como que hay que tener en cuenta también no pensar solo el sistema electoral en términos independientes de que tiene efectos sobre el sistema de partidos, sino que ahí hay un ida y vuelta de también buscar un costo-beneficio para aquellos que sancionan esas leyes. Nada, eso. No, sí, muy bueno eso que dice Valen, muy importante, cómo los actores también intervienen, digamos, dentro de... Incluso está buenísimo eso porque ahí entra también eh, la política de las instituciones y la politicidad de ese esquema normativo institucional. Por ejemplo, la reforma del 94. Digo, en la reforma del 94 se saca el colegio electoral y se pone la reelección, ¿no? Y se reforma de el que gana, el que saca 40 y el que saca menos de 10 de 40 para presidente gana, y el que saca más de 45 también gana. Bueno, esa arquitectura, que es bastante particular en Argentina, digo, y que llama a muchas discusiones, con sentido llaman a muchas discusiones, también eso está condicionando a cuántos partidos van a poder efectivamente competir si yo tengo esa ley electoral. Obviamente, ahí es importante lo que dicen, ¿vale? Porque, bueno, los actores políticos también pueden incidir para conservar o para modificar. Efectivamente, hay algunas discusiones, por ejemplo, ya que Valen trajo también la cuestión argentina, algunos colegas que están discutiendo, che, al peronismo finalmente no le sirvió muy bien la reforma del 94, ¿no? Porque si hay balotaje pierde, porque si tiene que ir a segunda vuelta, lo que vemos empíricamente es que pierde. Entonces dicen, bueno, en realidad Alfonsín y Menem, ese pacto, ¿no? Alfonsín efectivamente, a pesar de que después el radicalismo un poco se disuelve como partido realmente de poder ganar solo, tiene que hacer alianzas, ¿no? Ahí entramos la otra cuestión, ¿no? Que también es muy importante de si los partidos están solos o forman coaliciones. También eso tiene que ver con el tipo de sistema electoral y político, si los partidos pueden competir solos o pueden eh, tener elecciones. Pero eso que dice Valentina también es muy importante si lo miramos incluso en que esto no, nosotros no damos tanto material, pero es interesante. La historia, digamos, de la representación, siempre estamos en la época moderna y más que en la época moderna, estamos al fin del siglo XIX y principio del siglo XX. Es decir, todo esto cambia cuando aparecen los partidos obreros. La política democrática y electoral cambia cuando aparecen los partidos de masas, cuando los sindicatos se articulan, cuando la gente empieza a votar. Bien, cuando la gente se empieza a votar y la clase obrera fuerte, ahí cambia la cosa, para decirlo muy rápidamente, ¿no? Hay estudios muy interesantes sobre si el sistema de representación proporcional o el sistema de mayoría, ¿qué beneficiaba a qué? Entonces, eh, ¿qué convenía frente al crecimiento de la clase obrera, que era la izquierda en general? ¿No? La clase obrera que estaba organizada en partidos socialistas. Bueno, efectivamente hubo cambios, ahí voy a lo que decía Valen, que me parece que está hubo cambios de las élites que en ese momento tenían la capacidad parlamentaria de reformar los códigos electorales o los sistemas electorales en función de la correlación de fuerzas del momento. Obviamente eso después se cristaliza como, digo, concepto casi de institución, ¿no? Las instituciones se cristalizan y se reutilizan en el tiempo. Digo, el sistema electoral es una institución, ¿no? Es una estructura institucional electoral, podríamos decir. Eso se reutiliza en el tiempo, cristaliza y aparece como con cierta neutralidad, con cierta asepsia, pero en realidad hay que reponer esa dimensión de que los actores pueden modificarla, pueden influir, pueden incluso manipular, ¿no? Bueno, hay manipulación, hay toda bueno, eso es muy interesante, hay toda una discusión, incluso hay un problema con la distribución entre Santa Fe, La Cava y Córdoba. La ciudad de Buenos Aires tiene más representantes de los que debería tener y está estudiado de que si tuviese que hacer esa reforma, que es una reforma en términos de representación, Córdoba creo o Santa Fe tendría más votos, por ejemplo, ¿no? Al Parlamento Nacional. Entonces, también hubo, ¿no? O el caso de la ley Viñone de 1981, todavía en la época de la dictadura, ¿no? Respecto a la cantidad de representantes mínimos que deben tener las provincias. Al mismo tiempo, ahí entra otra cuestión. Bueno, es un país federal. Las provincias tienen que tener representación, y sí. ¿Qué tipo de representación? Bueno, en diputados es un sistema de representación proporcional del sistema de Hont. Es decir, que es un sistema proporcional que favorece, ¿no? De Hont, un belga que inventó esta ecuación matemática,
que tiene que ver básicamente con un aspecto fundamental que es cómo, cómo los votos se transforman en bancas, ¿no? Que es una cuestión central también de Cox. Es decir, ahora sí va a enumerar, pero me adelanté un poco. Eh, Esa cuestión también es muy relevante, ¿no? Respecto de la, la representación y la proporcionalidad, ¿no? De vuelta, en un país federal, en un país desigual desde el punto de vista también geográfico, económico, en fin, de unas ciertas dimensiones, que incluso eso tiene una representación compleja en la cuestión impositiva, ya nos iríamos a otro tema, ¿no? Em, pero respecto a esto, que quería enumerarles, ¿no? Como, como más conceptual también del texto de Cox, ¿no? Eh, que, y tener en claro esto, ¿no? Que eh, la cuestión proporcional, perdón, estaba con el tema de D'Hondt, ¿sí? Que el sistema D'Hondt, que es el que se rige la representación y el cálculo matemático de representación en el Parlamento, es proporcional, pero tiene un sesgo mayoritario. ¿Qué significa que tiene un sesgo mayoritario? Que tiende a beneficiar a los partidos más grandes. Lo cual, ahí también tenemos una cuestión importante. Eso nos va a dar que en el Parlamento, que en el ámbito del Congreso, va a haber una disminución de la relación que hay entre partidos realmente existentes. ¿Cuántos partidos hay? Un montón. Si nosotros vamos a la Dirección Nacional Electoral y vemos los partidos que están anotados, hay un montón. Y acá volvemos a una cuestión básica, Sartori, bueno, pero los partidos que importan, los partidos que compiten, las elecciones que hace la gente, las culturas políticas. Es más, diría, inclusive a una cultura de peronismo, antiperonismo, si queremos traer otras ideas, ¿no? Para discutir en Argentina, o de derecha a izquierda en Europa, o de republicanos y demócratas en Estados Unidos, en fin, podemos también reponer eso. Ahora, el sistema político y el sistema electoral argentino está, y aquí ponemos el ejemplo de Argentina, pues también Valen lo trajo, pero me parece que sirve para entender también los textos, está diagramado en cierta medida para que los partidos más grandes, inclusive allí donde es representativo la división de escaños, la transformación de votos en escaños, como es el Parlamento, inclusive allí tiende a haber una preponderancia de los partidos más grandes y una eh, desventaja, vamos a decir así, de los partidos más chicos. Ahora, eso va a tener que ver también con un aspecto central que marca Cox, que tiene que ver con la magnitud de los distritos, es decir, en el caso de la representación legislativa, cuántas bancas tiene cada distrito. En aquellos distritos donde la magnitud sea más baja, donde provincias donde hay entre dos o cinco, la posibilidad de y máximo cinco representantes, en general va a haber menos partidos. Si bien el sistema... Perdón, Sí, no, y que ahí también entra, que Coxo menciona, el formato de las listas cuando uno va a votar, no, porque no, está también no bueno. es lo mismo, creo que después más adelante lo vemos con otros textos, pero las listas Sí, cerradas en las cuales uno vota todos los sí. candidatos que un sistema de votación con listas abiertas donde el elector, que no es el caso de Argentina, puede votar por un candidato de un partido, otro de otro, otro de otro, y eso también genera como una distribución proporcional distinta. Bueno, eso es muy importante, es verdad, lo vamos a ver más adelante. Es muy importante para estas discusiones, ¿no? Porque se me ocurren varias ideas. Una que es, eso también es una cultura política. Si pensamos que el voto tiene una materialidad y es una práctica, etcétera, etcétera, si vos mañana pones un sistema así, la gente se confunde, para decirlo muy rápidamente. Es decir, ir a votar responde a una cultura en que la gente sabe cómo más o menos se hace eso, ¿no? Que pone una lista, que una lista está encabezada, que es de un partido. Es decir, lo que se llaman listas cerradas, ¿no? Lo que Valen decía, ¿no? El ejemplo de listas abiertas, donde vos podés cruzar, por ejemplo, candidatos y eso arma un tipo de lista, y de representación diferente. Uno podría pensar, efectivamente, que eso es un sistema de juego más representativo. Y también, si mal no recuerdo, sí, eso está en algún texto más adelante. Eso también supuestamente le da más libertad, vamos a decir así, supuestamente al votante. Más libertad, bueno, no más libertad, más cercanía con el representante, ¿no? Porque yo, si puedo, justamente en un sistema abierto y no cerrado de lista, puedo seleccionar y puedo jugar un poco más con
esa selección de mis candidatos, no la selección de candidatos que vamos a ver en 2 semanas también conmigo, que es la selección de los candidatos de los partidos, sino la selección que hace la gente cuando vota, ¿no? Entonces, la lista también es un aspecto del sistema electoral que ahí Valen traía como un aspecto más, porque, digamos, son herramientas, pero son, digamos, formas posibles de distribuir al mismo tiempo la participación y el tipo de voto o la Y forma en sí, que se vota. y yo también creo que por ahí, como que nosotros, como estudiantes o politólogos, por ahí estos debates también como que te hacen meterte mucho y pensar en esto, bueno, es más libertad, es más opción, una lista abierta, cerrada, pero también la realidad es que después en el votante normal, en nuestros familiares, vecinos, es muy difícil que la gente esté tan metida en la política como estamos nosotros, entonces, como decía Nico, también depende mucho de la cultura, porque después por ahí Mm. termina generando confusión o la gente ni sabe lo que vota, porque la verdad es que no todo el mundo está tan metido en la política como nosotros que estudiamos y por ahí tratamos de estar pendientes a cada detalle. Pero nada, Sí, también me parece bueno, porque a veces sí, como después de estar tan metido, lo bajás a tierra y a mí me pasa por ahí, hablo con mis amigas y es como, es otra realidad completamente distinta, que creo que mucha gente por ahí que no está tan metida con el sistema de votación o lo que sea, no sé, no termina siendo, pienso yo, ¿no? Por ejemplo, nada que ver, pero cuando fueron las charlas de la SAP, yo fui a una charla de Ernesto Calvo, mm, bueno, que lo leemos en pese- la carrera en otras sí, materias, y él contaba que él vota en Estados Unidos y que de por sí el sistema de votación en Estados Unidos no es obligatorio y puede ser online, no se llama, pero como que no es no, como por en Argentina, carta, digamos. Claro, se por puede votar por carta. carta. Sí, Sí, o bueno, o en lugares también. Y él sí, contaba que como por cómo está armado el sistema de votación y todo lo que se vota, la gran... se te cortó, Valen, te quedaste. Valen, Me debe andar hola. mal wifi. No, Ahí me volvió. sí, sí, ahí estás. No, lo que decía que depende cómo se vota. Claro, no, básicamente esto, que él contaba que en Estados Unidos, como se votan tantas cosas y el sistema de votación puede ser por carta o presencial, o como que mucha gente, la mayoría de la gente no sabe lo que vota. Él decía, yo como argentino, debo estar más instruido en el sistema electoral de Estados Unidos y en lo que se vota que la mayoría de los votantes estadounidenses. Entonces también eso como... Nada, es interesante, me parece, cómo Sí. estos sistemas de votación, dentro de la libertad que tienen de elegir lista cerrada, abierta, proporcional, no sé qué, bla, bla, por ahí después para el votante promedio toda esa información no le baja también, no sé, Bueno, ahí, pienso. ahí me parece interesante el ejemplo, además de que Ernesto es un especialista, por lo tanto conoce muy bien los sistemas esos. Me parece muy interesante el ejemplo porque ahí quizás predominaría más decir, bueno, yo voto demócratas. No me importa tanto el sistema, salvo siempre y cuando yo entienda que puedo votar a demócratas, vamos a decir, ¿no? O republicanos, no importa. Sí, entonces, si vos me pones la cruz, el voto, digamos, pero si yo, o sea, ahí, ¿cuánto el instrumento es un sesgo para votar lo que quiero votar? Digamos, ¿no? Me parece que ahí, yo ahí, no soy un especialista, pero el instrumento lo dejaría como un elemento más secundario respecto del tipo de elección que hace el actor. Por eso, digamos, es importante si los partidos, por ejemplo, arman alianzas, por ejemplo, en una segunda vuelta como la Argentina. Es decir, si las élites estratégicamente se unen, por ejemplo, como pasó en Argentina en la última elección nacional, dos partidos de derecha se unen aunque uno podría decir, los votos de Bullrich claramente van a Milei, pero los votos de Larreta que había perdido, ¿no? Digo, bueno, ahí habría que ver. Y además Bullrich fue beneficiada con un cargo importante en el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, también ahí entramos, vos, Valen, ahí mejor inclusive, ¿sabes? Que las estrategias de las coaliciones también suponen promesas, ¿no? Lo hemos visto también con Facundo Cruz, las promesas o los armados posteriores, ¿no? Digo, de lo que significa hacer coaliciones o alianzas, pre y post, digamos, ¿no? Bueno, fue recompensada con un cargo importante. Entonces, ahí también, ahí entran de vuelta digo, inclusive en una época como esta donde se habla tanto de la posideología, las posidentidades, bueno,
Me parece que estos textos tienen algo interesante, que son más cautelosos también con eso, ¿no? Bueno, hay identidades, hay partidos, la gente, ¿no? Tiene identificaciones, volvemos a las grandes discusiones sobre identidades, adherentes, podemos reponer Panebianco, digo, vayamos acumulando las lecturas que hemos visto y decir, bueno, hay gente que es más simpatizante, hay gente que es más adherente, hay gente que espera bienes simbólicos de identificación más fuerte, eso también está en juego dentro de, siempre mirando cómo hace Cox, la cuestión eh, eh, electoral. Entonces, hay que ver cómo interactúan. Me parece que Cox está mirando la interacción, de nuevo, entre estructura social, e identidades y sistema o estructura electoral, ¿no? Y ahí había una pregunta importante que va a quedar, y que estaría buena hacerla como pregunta de parte. La tiro así, no, pero ¿hasta qué punto la estructura social no determina el número de partidos? Es una pregunta importante que Cox se hace tomando la discusión de Duverger y tomando la discusión, ¿no? De las explicaciones más sociológicas. Bueno, es insuficiente la respuesta. No podemos dar una respuesta mecánica. No podemos decir si la estructura social determina los objetivos. Más bien hay una interacción y más bien incluso lo contrario, en el sentido de, no, están las leyes, están los partidos, están las eh, decisiones estratégicas de los partidos. También quería marcar una cuestión donde como cuatro ejes o cuatro elementos, ¿no? Del texto, ¿no? En esta idea de que los sistemas electorales crean incentivos, ¿no? Que van a moldear, que van a dar lugar al comportamiento estratégico decíamos antes, los votantes, ¿no? Para que no desperdicien su voto, entendiendo de que el votante también es un sujeto racional. Pero en principio, esa es la idea de maximización del voto. Dos, los partidos. Los partidos también, digamos, tienen un comportamiento estratégico en tanto coordinan candidaturas y alianzas para maximizar chances, ¿no? Ahí habría dos cuestiones muy importantes de los sistemas electorales, votantes y partidos, ¿no? Digo, lo de nuevo, los votantes, perdón, que los votantes que evitan, digamos, desperdiciar su voto, o dicho al contrario, maximizar su voto, que su voto sea lo más provechoso posible, es decir, no voy a votar al partido que nunca va a llegar, no voy a votar al partido que sé que no va a entrar al Parlamento, que no va a ganar una elección. Bueno, eso también es una discusión, pero en general, digamos, ¿no? Hay una decisión que hay que tener en cuenta, o un problema que hay que tener en cuenta, que es que eh, el votante evita desperdiciar su voto y que los partidos al mismo tiempo también coordinan candidaturas, hacen alianzas para maximizar sus chances de tomar el poder, porque como sabemos, los partidos se orientan a la toma del poder, a gobernar, ¿no? Digo, en principio son creados por eso, si después llegan es otra cosa, pero tratan de hacer todo en una instancia electoral en ese sentido. De nuevo, vemos de Argentina la coordinación que hubo entre la Libertad Avanza y una parte de lo que era Juntos por el Cambio, ¿no? Digo, para decirlo muy rápidamente. Pero también hay otras dimensiones claves, ¿no? Que, en el sentido de qué significa que un voto sea estratégico. Bueno, que hay que elegir un candidato, un partido que sea viable, aunque no sea el preferido. Ahí entra digo, ahí hay una cuestión interesante, ¿no? No sé, yo soy de centro izquierda, pero no de izquierda, o al revés, soy de izquierda, pero no soy de centro izquierda, y obviamente lo quiero que gane la derecha. Pero a mí no me gusta, no sé, Alberto Fernández, me gusta Miriam Bren, ¿no? Pero yo voto a la izquierda. Pero, bueno, al mismo tiempo soy un tipo de votante, quizás no tan ideológico, aunque eso no aparece tanto en la teoría esta, pero que tiendo a, como no quiero que gane la derecha, voy a votar al centro izquierda. Le puse Alberto Fernández por cualquier nombre, o sea, Aníbal Ibarra en una época el que sea, no sé, o Cristina Kirchner, ¿no? Digo, esa es la idea, ¿no? Conceptual de voto estratégico. También decíamos la coordinación partidaria, ¿no? Las fusiones, alianzas, o incluso, ¿no? El retirarse de la escena, ¿no? Para concentrar apoyos en una fuerza, en una identidad, para ganar eventualmente la selección. Y Y que después, también, perdón, sí, no, eso de que el voto estratégico también se vincula con el tipo de instancia electoral de la que sí, se trate, porque sí, yo, por ahí trayéndolo de nuevo a Argentina, en las PASO de 2023, había mucha gente que, por más de que no quería ni que gane Bullrich, o sea, Juntos por el Cambio, en las PASO prefería votar en la interna por la reta, estaba como ese dicho de
apostar a Larreta para que le gane la interna a Bullrich, que de última, pensando que el peronismo podía perder, no sea entre Bullrich o Milei, sino Larreta o Milei. Como que también ese voto estratégico se pone en juego según la instancia electoral de la que se trate, ¿no? Sí, bueno, ahí hay una cuestión que también, ahora que decís eso, Valen, que marca que es importante, que también tiene que ver, bueno, con qué sabemos de lo que sucede en el ámbito público. Porque incluso creo que en un momento habla de encuestas, habla del conocimiento que la gente tiene. Bueno, la capacidad de información que tiene un ciudadano. ¿Cuánto incide? Porque si yo sé que la reta no va a ganar, directamente mi voto útil va para otro lado. Ahora, si veo que la reta es la mejor de las peores opciones, ¿no? La peor de las mejores opciones, al revés, la mejor de las peores, bueno, quizá lo voto, ¿no? Porque veo que es más moderado, porque veo que es de centro, porque veo que incluso puede hacer posteriormente también alianzas con el peronismo, pero también con otros actores, en fin. Podría también pensar que, no es que yo lo crea, pero que es un actor más consensualista, ¿no? Yo creo que aparte la reta fue pensado así en algún momento, ¿eh? Por las fuerzas económicas, por otras fuerzas políticas, digo, ahí me parece que hay una discusión interesante. Por algo no ganó también en el sentido de que que Bullrich, no que solamente Milei haya ganado, que Bullrich le haya ganado la interna a Milei, bueno, era un signo, era un síntoma. También obviamente puedo pensar que es un mal candidato, si pensamos que una de las funciones fundamentales, y ahí volvemos a otra discusión, de los partidos es seleccionar candidatos que puedan ganar. En fin, en ese partido, además, por la ley, hubo internas. No fue elegido a dedo. Está bien, Macri dijo, el líder del partido, no, voten a este, voten al otro. Bien, ahí eso también incide, porque el líder del partido, que todavía tiene una ascendencia sobre el electorado, en fin, se, se comienza, se comienza a complejizar para uno hacer un análisis un poco más exhaustivo, ¿no? Sí, y Eh, también cuando Cox nombra esto de las expectativas, mm, por ahí yo creo claro, que con el diario del lunes es más fácil, pero en su momento, después de las elecciones de 2021, que eran las últimas de medio término antes de las presidenciales, de hecho, Larreta era visto como el candidato idóneo para las siguientes elecciones, porque era un bueno, momento muy bueno de Juntos por el Cambio, Milei todavía no estaba, digamos, había ganado solo en capital, pero como que no tenía una proyección nacional, entonces también yo cuando leía un poco el texto me acordaba esto de que decía, de que las expectativas, por ejemplo, el texto decía un ejemplo como si el partido A cree que puede obtener los votos del partido B sin cerrar una alianza, no lo va a hacer porque las expectativas son que va a tener los votos igual. Ahora, si el sí, partido B cree que sus votos no van a ir para el otro partido, es como que va a haber un problema entre las élites del A y el B porque por expectativas distintas no van sí, a llegar a un acuerdo. no van Yo a creo que eso cooperar. también se pone, claro, también se pone en juego o sea, cuando uno lo ve después de lo que ya pasó, siempre tenés como No, la no, imagen no, más tal clara, cual. pero está bueno poder pensar esas categorías para, nada, elecciones recientes que hayan pasado, para poder tratar de transferir los conceptos. Sí, tal cual, me quedé pensando, es interesante cómo fue esa interna, ¿no? Esa interna fue, digo, para mirarlo desde este punto de vista, fue interesante esa interna entre Bullrich y Larreta, porque Larreta le fue muy mal, creo que sacó 11%, ¿no? ¿Cómo había sido esa interna? No, no me acuerdo, pero sí le sacó una re Muchísimo. distancia de puntos, no era, sí, sí, En el no frente de había sido todos otra. estaba Grabois y estaba Massa. Y Sí, pero ahí ¿no? también. Claro, no, ahí Sí, estaba, sí, sí. estaba medio cantado ahí que obviamente iba a No, ser pero Massa. también Pues. pensando esto que decías, que decía, que también lo menciona el texto, lo de las encuestas, también para ese caso, como ya venía, ya hasta era un meme más o menos todo el aparato que tenía puesto la reta en la opinión pública y en las encuestas, y cómo eso, nada, también, no sé si es que generó falsas expectativas, pero como que terminó jugándole un poco en contra, porque bueno, terminó muy, muy mal parado, digamos, dentro de la interna. Sí, sí, sí. Sí, en otro contexto, bueno, ahí quizás Massa y Larreta no se parecen, no son tan diferentes, ¿no? También digo, me parece para cierto imaginario. Bueno, Massa por el lugar que ocupó en el proceso, ¿no? Pero bueno, más allá de esa cuestión. Algo que me quedó, que lo tenía anotado para decirlo y me quedó antes pendiente, que con esta discusión, que la quería decir, que en esta discusión sobre la cuestión de los clivajes
la eventual polarización o la transformación en opciones partidarias, hay como tres elementos o tres etapas claves, dice Cox. Una es, si bien tenemos clivajes, cómo en esta idea de un proceso político, perdón, en la idea de que hay política y que los actores movilizan y motorizan y hacen política y coordinan acciones, cómo en todo caso los clivajes se transforman en preferencias partidarias, cómo las preferencias partidarias se transforman en votos y cómo los votos se transforman en escaños. Digo, algo medio básico, pero que para Cox es importante en el sentido como procedimental, ¿no? Si eso requiere de procesos de armado político o de coordinación política. No todos los clivajes se transforman en partidos, ¿no? No todos los partidos tienen capacidad de atraer votos, ¿no? Y por lo tanto, obviamente, no todos los votos se transforman en escaño. Y ahí sí también mirando el distrito, ¿no? Recordemos esta idea de que en distritos, digamos así, más pequeños, va a haber más bien dos partidos, dos o tres partidos, si el distrito disputa una cantidad de bancas pequeñas, estoy diciendo. Si en el distrito se disputan más bancas, es más probable que haya más partidos. En la provincia de Buenos Aires, por eso a los partidos más chicos le conviene concentrarse en distritos amplios. Es decir, a la izquierda, que saca menos votos, le conviene construir políticamente en la provincia de Buenos Aires, en el distrito más grande, o en las grandes ciudades, porque además ahí hay una tradición política quizás más cercana también a esas tradiciones, aunque han ganado en el norte. Pero digo, si vos sos un partido chico y se disputan cuatro, cinco, tres, dos bancas, no vayas a Santiago del Este. Es difícil que Santiago del Este lo gane, porque ahí hay en la cultura argentina, digo, ahí están los radicales y los peronistas. Que sí, ahí hay una cultura política ya conformada. Entonces, cuando hay pocas bancas, más bien el sistema se ordena en función de preferencias políticas más, obviamente, más acotadas, ¿no? Entonces, ahí también hay que mirar, de nuevo, un poco lo que decía Valen, distrito local, distrito nacional, porque ahí también lo que está diciendo Cox, va a funcionar la coordinación estratégica entre elites y en relación a votantes, también va a funcionar de un modo diferente. Obviamente que, y esto también lo vamos a ver ya más adelante en la materia, sobre todo al final, los procesos de desnacionalización, los procesos de desidentificación entre lo local y lo nacional van a generar, ¿no? Estas diferencias, estos cimbronazos y estas diferentes estrategias. ¿No? Digo, y esto tiene que ver mucho con la política, sí, vale, del día a día. Sí, y que también en el caso de Argentina, creo que hay un texto que está subió a la ola complementario de Paula Clerici que habla muy bien Mm, de también tener en cuenta que nunca, no hablamos nunca de un solo sistema electoral, sí, sino que hay un antes. sistema electoral nacional, pero que a su vez se superpone con 24 sistemas que responden, bueno, a los distritos y que tienen también sus propias reglas. Entonces, también como esto lo vemos más que nada en la primera parte con lo de los partidos, pero una mirada multinivel es necesaria también cuando pensamos estas cuestiones del voto estratégico, de los clivajes que dan origen a los partidos o no, porque hay que hacer una mirada, o sea, hay que tener en cuenta que lo podemos pensar en clave nacional, pero también en clave provincial, municipal, y ver cómo después el propio sistema electoral tiene por ahí reglas distintas para una provincia que para otra, o para las elecciones nacionales que las municipales. Total. Entonces, como que eso también hay que ponerlo en consideración, me parece. No, eso es muy importante y de hecho Cox está pensando mucho en la cuestión legislativa en ese sentido, ¿no? Sí, eso ya es poner la lupa además, ¿no? Bueno, en cada territorio, en cada sistema electoral, en qué tradiciones políticas de ahí y en qué cronograma electoral, que es agregando digo, pienso lo que decís vos, agregando una cuestión más, porque las provincias que pueden definir sus propios calendarios electorales, cuestión no menor, cuando la política empieza a desengancharse, la política local de la política nacional, cada cual empieza a armar su juego, ¿no? De calendarios en función de esa relación con lo nacional y en función de la relación con los partidos predominantes. Acá hay un tema, ¿no? Muy claro y muy interesante para ver ahora. Vamos a votar en menos de un mes, ¿no? Ahora, el 26 de octubre, creo que sí, el 26 de octubre. Bueno, ¿qué va a pasar, no? Al principio, ¿qué va a pasar a nivel provincial con los apoyos que supuestamente había recogido Milei a nivel nacional, ¿no? Y después, en función de esa elección, ¿qué va a pasar con aquellos que
quizás habían acompañado a nivel nacional a Milei, pero no a nivel local, ¿no? Digo, me parece que esta elección también va a hablar un poco respecto de la redistribución del poder en Argentina. Ahí habría además otra cuestión que me salga un poco del texto, pero que estuvo en estas discusiones hace poco, que es que está bien votar cada 2 años, ¿no? Que es como otro aspecto. Digo, está bien votar cada 2, o más bien deberíamos votar cada 4 años y listo. Bueno, claramente en la Argentina tiene un impacto fuertísimo al gobierno como le va en las elecciones de medio término, ¿no? Porque puede... bueno, Macri había ganado, pero sin embargo después su gobierno quedó un poco congelado, ¿no? Es decir, que si bien había sido revalidado a nivel nacional, los problemas los tuvo en otro ámbito, ¿no? Para no hacer una reducción al También, electoral, ¿no? También para no sí, reducir al electoral. no, no, y también yo estuve leyendo unos estudios que decían como que bueno, hay que ver qué pasa en estas elecciones, ¿no? Pero que en términos de tendencia, en América Latina, los países que tienen así elecciones de medio término, a los oficialismos les suele ir mal. Eh, Como que, y que en ese sentido el gobierno de Macri en su momento había sido una excepción. Pero como que, bueno, que hay que ver eso también qué pasa. Y bueno, por ahí ya en el caso de Milei, muchos analistas decían que eso por ahí depende de qué pasa con el control del dólar, ¿no? Si se le dispara o no, Claro. que eso puede afectar mucho en las elecciones de medio término, que bueno, ahora fue justo el acuerdo con Trump, pero como que, nada, hay que ver cómo le va, No, me bueno, parece interesante. ahí me parece que está bueno eso que dice Valen, porque bueno, también hay que incluir otros factores. Digo, siempre estamos mirando en definitiva estamos mirando una parcialidad. Yo creo que aunque uno se especialice, no es mi caso, ¿no? En sistemas, en partidos, que de hecho, digo, bueno, es un aspecto del sistema político y de la distribución del poder, ¿no? Y del armado político y de cómo los actores interactúan. Obviamente que es muy importante porque en un sistema democrático después los actores eh, tienen que producir alianzas, tienen que producir gobierno, tienen que producir representación. Ahí habría hasta incluso una definición de la política más clásica. Bueno, la política consiste en producir representación y sostenerla en el tiempo y renovarla, ¿no? Por lo tanto, ahí volviendo a lo que discutimos también antes de lo local, nacional, me quedé pensando, ¿no? Eh, También el sistema electoral, bueno, el tipo de sistema electoral, creo que lo dijimos esto, pero lo quiero reforzar, limita también cuántos actores van a competir, ¿no? Digo, de nuevo, el sistema argentino es un sistema que tiende a priorizar, dar fuerza, ¿no? A eh, los actores mayoritarios, ¿no? A la predominancia, inclusive, digo, volviendo a la cuestión de la representación proporcional, ¿sí? Inclusive en el aspecto de la representación proporcional parlamentaria, ¿no? Que el sistema de ON tiende a esa construcción de, de mayorías. Entonces, la idea de que los votos cuentan, pero también de distinto modo según el sistema, ¿no? De representación. Digo, porque los sistemas de mayoría simple son menos representativos que los sistemas de representación proporcional. ¿Qué significa que son menos representativos en términos políticos también de actores? Que dejan afuera que el sistema está hecho para priorizar a los ganadores y a los mayoritarios por sobre los minoritarios. Entonces también hay un criterio, si uno hasta quiere, de igualdad, si lo ponemos en esos términos también. Esto lo trabajaba mucho un autor que aparece nombrado, pero que nosotros nos vemos, que es Aren Lispar, que fue un politólogo holandés muy importante, y trabajó estas cuestiones cuando miramos sistemas mayoritarios o sistemas de representación proporcional. En Argentina eso se cruza, porque el sistema de votación presidencial, hablando a nivel nacional, digamos, es mayoritario, pero no simple, sino de mayoría absoluta con segunda vuelta, ¿sí? Que ahí me agrega la posibilidad de un tercer actor y no de dos actores, ¿no? Ahí es interesante, por eso las elecciones pasadas un poco hubo eso. Eh, y por lo tanto, la posibilidad de coordinación de alianzas y de coaliciones es un poco más factible. Y luego la representación proporcional en el Parlamento. Dije esto un poco rápido, pero quiero que quede claro, ¿no? El ejemplo de Argentina, como el que en votos más saca gana, no gana necesariamente, tiene que sacar 40, por la Constitución, tiene que sacar 40 y que el otro saque menos de 10, 29,9, no, pues 30, creo que con 30, si esa diferencia de 10 gana ese,
o tiene que sacar más de 45. Por lo tanto, the first don't pass the post, ¿no? O sea, no es que pasa la posta, sino que no la pasa. Hay una arquitectura institucional electoral que condiciona y que por lo tanto está en cierta medida diciendo que no es un sistema de un bipartidismo puro, que es un poco la ley de Duverger en los sistemas de mayoría simple. Y obviamente cuando hablamos en el Parlamento de representación proporcional, ya estamos hablando de un sistema que trata de justamente equilibrar eh, proporcionalmente las diferencias que hay, sobre todo en un país federal como la Argentina, de provincias y territorio para que haya representación en algún aspecto de todas las provincias. Después podemos entrar a discutir, por ejemplo, cómo está diseñado eso. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, le tiene 20 y pico de diputados menos, ¿no? Porque en realidad como no está actualizado la ley a través del padrón, bueno, hay todo un problema, ¿no? En realidad la provincia de Buenos Aires debería tener más representación parlamentaria. Y Em, también, perdón, y esto que decías de cómo por ahí a nivel nacional no es un sistema de mayoría simple, entonces se habilita un escenario más de tercios y demás, como en esta clave multinivel en provincia de Buenos Aires no, por ejemplo, porque como sí es de mayoría simple, claro, por ahí cuando sea, bueno, decir que encima provincia de Buenos Aires tiene la particularidad de que este año fue la primera vez que se desdoblaron. Pero hagamos un poco de anacronismo. Si se hubieran desdoblado cuando fueron las presidenciales, también eso como que habilita todo un nuevo juego de alianzas. De hecho, se hablaba en su mm, momento de, no me acuerdo quién iba contra Kicillof en la reelección, pero como de desde la oposición unir fuerzas, porque al ser de mayoría simple, un voto es el que te hace la diferencia. Entonces ahí las estrategias son distintas mismo para la oposición, porque no te conviene ir en opciones separadas, porque como es un voto solo para ser gobernador o no, tenés que, el texto también lo dice esto de unir esfuerzos y de juntar eso, digamos, tratar de juntar los votos. total, total. Mira, la tenía anotado esa idea. La había marcado. Ahí la puse en el chat. El sistema electoral limita el número de competidores efectivos. Es un poco lo que decía Valen en términos empíricos, históricos, inmediatos. Digo, bueno, ¿qué sistema electoral tengo de mayoría simple? Limita y al mismo tiempo me permite alianzas pero limita, está siempre constriñendo, limitando. Si no es de mayoría simple, abre la posibilidad de terceros actores, ¿no? Y eso en relación, bueno, ahí entraríamos. Bueno, ahí hay una cosa importante. Si el sistema permite la posibilidad de que terceros tengan fuerzas, uno podría pensar dentro de esta ley causal que efectivamente el sistema electoral me puede crear nuevos actores, ¿no? O decir que genere incentivos para que nuevos actores puedan disputar el poder. Inclusive si no ganan, esos actores son importantes en una segunda vuelta, ¿no? Porque si compiten tres y ¿no? Si compiten tres, ya hay alguien que está restando votos. Bueno, ahí esa discusión es interesante, ¿no? En el sistema de segunda vuelta. Em, digo, tomando lo que decía Valen. Entonces, ahí lo que les puse, ¿no? El sistema electoral limita en el sentido de que limita o amplía, ¿no? O sea, condiciona para más o para menos, ¿no? Obviamente, en todo esto tenemos que tener en cuenta, tipo, si, como decíamos recién, si el sistema de mayoría simple, si es de doble vuelta. Sí, eso es muy importante. Digo, tenerlo en cuenta al momento del análisis, ¿no? Si es proporcional, de representación proporcional, pero de un pluralismo limitado, es decir, que más al estilo europeo, en general, de los parlamentarismos, de hay cuatro o cinco partidos, ¿no? Pero no hay partidos extremistas, hay partidos más bien que tienden a una posibilidad de consenso luego en el formato de poder, y al mismo tiempo esa representación proporcional también lo que me da, un poco en la teoría, es multipartidismo, ¿no? Estamos hablando a nivel de formación de gobierno, de poder ejecutivo. Son un poco leyes, por decirlo así, leyes entre comillas, pero sistemas de representación proporcional me dan sistemas multipartidistas. Siempre la discusión un poco está como qué vino primero, ¿no? Digo, no solo, quiero decir, eh, cuánto el sistema electoral incentiva, ¿no? A la conformación em,
de alianzas políticas o de estrategias políticas, ¿no? También ten en cuenta esto, ¿no? Estoy mirando algunas cosas que tenía anotadas que no quería que se me pasen. Cuanto más escaños se disputen en un distrito electoral, o sea, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es más factible que más partidos sobrevivan, un poco lo decíamos antes. Y en aquellos distritos donde se disputen menos escaños, estamos pensando en una legislatura nacional, bueno, hay un desincentivo, ¿no? A la aparición de nuevos partidos. Siempre un poco en términos regulares. Claro, si hay una crisis política fenomenal, como vimos en el 2001, por ejemplo, el ARI. El ARI de Elisa Carrió fue un partido que emergió ahí y sacó una cantidad de votos descomunal, ¿no? Eh, Y de nuevo, ahí también entra esto del voto sí, estratégico porque sí, en un distrito en el que hay más escaños en juegos, el propio votante también, en términos, si lo pensamos como dice el texto, racionales, sí o sí, también puede creer que su voto hacia un partido que no tiene chances de salir primero o segundo puede llegar a conseguirle algún escaño, mientras que en los distritos en los que los escaños que se juegan son dos o tres, claro. el voto estratégico por ahí apunta a otro lado. Exacto, exacto. Por eso el voto exacto, eso es muy importante. Por eso el voto útil, el voto estratégico en función de ese sistema electoral y en función del distrito, ¿no? En función del distrito, es decir, de la magnitud del distrito, ¿no? Es decir, cuántas bancas se reparten en ese distrito, más o menos. A mayor bancas, mayor competencia también podríamos decir, eventualmente, ¿no? Pero mayor supervivencia de los partidos, tal cual, ¿no? Eh, y por lo tanto también allí el sistema electoral está operando en función de eliminar los partidos pequeños. Ahí entraría otra cuestión, que es los umbrales, que algo aparece en el texto, pero no lo vamos a decir tanto, pero que tiene que ver también con cuánta cantidad, qué número, qué porcentaje de umbral es necesario para competir en un, ¿no? En Argentina con las PASO era de 1,5. ¿No? Es decir, era un umbral relativamente bajo para poder competir. Digo, eso también afecta porque es parte del sistema electoral. No nos vamos a meter ahora, ¿no? Pero esta idea de Cox me parece que está buena, que el sistema electoral disciplina la oferta partidaria, dice, ¿no? Se está mirando, la alienta, la disciplina, en fin, le da forma, ¿no? Le da forma. Eh, bien. Entonces, también una idea que fuerte, digamos, ¿no? En el texto, me parece, cómo los sistemas electorales, digamos, traducen o producen preferencias, ¿no? Por un lado, pero al mismo tiempo producen estrategias en los actores. No solamente una cantidad de preferencias, o sí, preferencias, y al mismo tiempo producen, sí, estrategias racionales más o menos coordinadas entre los actores. Bien, bueno. Digo, una cuestión última, ¿no? Para ir cerrando un poco, después podemos saber si hay preguntas. Em, Esta cuestión de los sistemas también, entonces, de primera vuelta, segunda vuelta, sobre todo en esa cuestión de primera o segunda vuelta, también estructura el voto de un modo. También le plantea al voto un tipo de, al voto y a los actores un tipo de racionalidad estratégica. Es decir, no se vota siempre igual, ¿no? Sería la, la cuestión. Sí, me parece que siempre está la idea de que, que es el voto se maximiza, ¿no? La idea, el votante maximiza el voto. En función también de una oferta electoral y de una coordinación, por lo tanto, estratégica de esas élites en función de captar ese voto, ¿no? En función de tomar ese voto. ¿Vos, Valen, querés decir algo más? No, por ahí esto que a mí me resulta más interesante y útil de tratar de pensar todas estas categorías en los ejemplos más cercanos que nos ayuden a entenderlo. Por ahí esto último que decías me hacía acordar cuando, de nuevo, en el armado de las últimas elecciones, hubo un momento, no sé si se acuerdan, que como que salió a la luz que gran parte del armado de la Libertad Avanza lo había hecho
el peronismo, que Massa estaba medio atrás. Y de hecho después salieron como estudios había uno de Tucumán, creo que era, que como que el peronismo tucumano decía que había en parte solventado la campaña de la Libertad Avanza y demás, porque eso le sacaba votos a Juntos por el Cambio, pero como en la última visión del peronismo, a ver, no estaba a pensar que la Libertad Avanza podía ganar las elecciones, sino que era una estrategia para que en el corto plazo le saque votos a eso, a Juntos por el Cambio. Entonces también esto que decía Nico, de pensar las instancias electorales, también afecta al voto estratégico y a la racionalidad que los Sí, electores le ponen. sí, 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 sí. De nuevo, incluso en una, digamos, que de lo que decíamos de la reta, el votante de la reta, que le gusta la reta, y ¿qué hizo en cómo se comporta en balotaje, ¿no? Digo, es, es altamente probable que haya habido muchos votos de la reta hacia Massa. No tengo dudas de que una parte importante, o una parte, no sé cuánto. Eso no sé, hay que ver si está cuantificado, si está estudiado, si está un poco analizado. Pero digo, me parece que el concepto del texto, ¿no? Para más allá siempre estos ejemplos empíricos de la vida política reciente, me parece que sirven para pensar y ustedes está bueno que puedan ir a buscar o puedan jugar, digamos, con esta idea del texto, ¿no? De cómo las élites y los votantes, es decir, los actores del sistema político acotado a lo electoral, acotado al mismo tiempo a lo electoral, se movilizan en distintos contextos, pero sobre todo se movilizan de acuerdo a cómo es la ley electoral, cómo es la estructura electoral de un determinado país, un determinado territorio y por lo tanto cómo se coordinan, ¿no? O cómo se articulan o cómo se coordinan estratégicamente, desde el punto de vista de las élites y desde el punto de vista de los votantes, pero desde el punto de vista de esa relación, ¿no? En un contexto que, como decía yo recién, en el sentido de que el sistema electoral disciplina la posibilidad de oferta partidaria para que la gente vote, ¿no? Digo, ahí hay una relación. Voy a votar lo que pueda votar. Es decir, también quiero decir, el votante también se ve limitado. Ahora, y ahí volvemos a los distritos, porque el tipo que quiere votar a la izquierda y el partido de izquierda existe y puede sacar eventualmente algunas bancas, en algunos distritos se va a ver más favorecido que otros, claramente. Y obviamente esa fuerza política tiene que ir a construir ahí, por decirlo de algún modo, si quiere tener incidencia, si quiere tener, y ya incluso nos vamos a partidos políticos directamente, si quiere reproducirse como partido, ¿no? A partir de los beneficios que le puede dar una posición en el Estado, ¿no? En el caso de la izquierda me parece interesante porque no, en general no hace alianzas explícitas. Hay algo interesante también ahí, explícitas, ¿no? Digamos, Miriam Bregman no manda a votar a Massa, ¿no? Digo, para decirlo de algún modo, también los tipos de racionalidades. Hay más explícitas o menos explícitas, ¿no? Bueno, ahí entra una discusión de las izquierdas en cada lugar, en este caso para poner la izquierda como minoría en algunos ámbitos, en algunos otros países tiene un peso mucho más importante, ¿no? Pero digo, de nuevo, entonces tratar de ver cómo hay una relación entre ley electoral, elites, voto, ¿no? Y cómo eso genera un tipo de comportamiento. Para ver eso hay que tener en cuenta el sistema electoral, ¿no? Y sí, vale. Ah, No, sí, sí. perdón, que Sí. esto también está bueno que lo puedan vincular con el texto de Norris, esto último que decías de la izquierda, de los circuitos electorales, porque también habla, por ejemplo, de cómo esto de cómo están circundados o como demarcados los propios circuitos electorales, también hace muchas veces a que el texto de Norris, bueno, no habla de la izquierda en general o de partidos, pero habla de por ahí minorías y de cómo Sí, pueden conseguir un mayor o menor grado de representación en casos proporcionales según cómo se circunscriban los propios circuitos electorales. tal Y cual. eso también creo que, o sea, como que está todo vinculado, porque al mismo tiempo eso Sí, también hace al voto estratégico, no solo de los votantes, sino esto de dónde las élites deciden apostar
a la construcción de un aparato partidario y bueno, nada, para que lo tengan No, en cuenta. sí, sí, esto que dice Valen, yo dije izquierda, pero en realidad sí, habría que traducir como minoría. Yo dije izquierda, claro, pero utilizando la idea de minoría, ¿no? Que es la idea de qué pasa cuando fuerzas minoritarias están en un territorio, disputan poder, disputan votos, pero qué estrategia al mismo tiempo se dan. También, y ahí también, no solamente ideológica, etcétera, sino en función de, eh, en general, en el caso de las izquierdas o de las minorías, en sistemas como el nuestro, donde es muy difícil que lleguen a la presidencia, que compitan a nivel presidencial, qué estrategias se dan en el ámbito parlamentario, ¿no? En general, digo, nacional, local o provincial, ¿no? Bueno, preguntas, o alguna duda o en general de la materia, de... Ah, sí, bueno, igual después, para los que están acá, en todo caso, recuperatorio es mañana. Mañana jueves hay recuperatorio en los prácticos, ¿sí? El recuperatorio del examen, los que no lo dieron, no lo pudieron dar o lo quieren levantar la nota. Bueno, traten de leer el texto digo, también traten de leer siempre como, me parece que ustedes ya lo saben esto, pero tratando de esto, vincular, articular, pensar la primera parte no está escindida de la segunda para nada, acá hay mucho partido político. O sea, Cox está pensando en esa relación, ¿eh? O sea, Cox está pensando cómo son las estrategias de los actores para movilizar a sus votantes y cómo los votantes se movilizan en función de esa relación, ¿no? Em, bueno, la clase también va a quedar grabada, yo después la subo y ya no, queda en el aula virtual. Bueno, gente, gracias por estar. Gracias, Valen. ¿Sabe que alguien quiere decir algo más? ¿Vos, Valen? Bueno, muy buenos los aportes. Y bueno, traten de ir leyendo porque también el mes se pasa rápido, las clases pasan rápido y los parciales acechan el parcial, el segundo examen. Así que bueno, nos estamos viendo ya en 2 semanas. Igual, obviamente, estamos en contacto en el aula virtual y obviamente en la instancia de práctico, ¿sí? Chau, chau. Bueno, Listo, nos Chau, vemos, chao, Nico. chau, Valen. Chau, chau, chicos.